Bueno, gracias amigos por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Mercedes Malavé. Antes de irnos a la pausa, nos hacía sus reflexiones sobre nuestra situación económica actual y también el tema, ¿no?, de lo que es la formación, de la administración, de las finanzas, de los errores que se han cometido en el pasado. ¿Cómo hacer para que no vuelvan a ocurrir? La población tiene esperanzas de cambio, pero también hemos visto errores que se han cometido de un lado y del otro, el tema de la corrupción también, la mala administración, la desigualdad en aumento. Entonces uno se pregunta en este escenario, ¿qué podemos prever? ¿Cómo creer? ¿Cómo podemos creer los venezolanos que hay opciones, en tu caso que eres dirigente político de oposición, que nos pueden brindar un cambio? Sí. Bueno, qué pregunta compleja, ¿no? Lo primero es entender que la crisis es muy profunda, Rosa. La crisis no es solamente una crisis de plata, de que si hay plata, si no hay plata, si las sanciones, si las no sanciones. Aquí hay una crisis de mentalidad. Y las mentalidades, bueno, se van transformando poco a poco a base de rectificación y de nuevos pactos sociales que se van generando, ¿no? Es lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Tenemos que hablar con responsabilidad y explicándole a las personas las verdaderas exigencias del cambio político, que tiene que ser un cambio real. A propósito de lo que hablabas tú del tema de la irresponsabilidad, bueno, ahí está Citgo. Citgo fue hipotecada por el gobierno del chavismo y también se perdió en manos de la oposición controlando esos activos. Claro. Un modelo, Rosa, de negocio espectacular para Venezuela. Yo creo que Citgo fue de las ideas más brillantes que tuvieron nuestros empresarios petroleros en Venezuela desde su creación. Citgo era nada más y nada menos que una refinería especializada en el tipo de petróleo que más produce Venezuela, en un mercado gigantesco que es el mercado de gasolina en Estados Unidos. Si el precio del petróleo bajaba o si de repente en los mercados internacionales se ponía más de moda o se compraba más otro tipo de petróleo, o sea, en caso de que dejara de interesar, supongamos, el petróleo venezolano por X, Y o Z, ese petróleo siempre iba a tener una salida en refinerías de Estados Unidos para surtir muchísimos vehículos que están en ese país. Era un negocio espectacular. Fue hipotecado, no fue defendido y ahora está en manos de los seres más voraces que uno se puede imaginar en la vida, que son los acreedores. O sea, no hay nadie que tenga más disposición de actuar, de exigir, de ser constante, de insistir que un acreedor. O sea, alguien a que tú le dabas plata, cuando te va a tocar la puerta de tu casa todos los días, va a activar todos los mecanismos posibles y en manos de eso está Citgo. Por lo tanto, Citgo se está perdiendo y si no se va... Y si no hemos visto esta película en cámara rápida, es porque es muy complejo todos estos temas de embargar una empresa o lo que sea, o llevarla a su liquidación. Pero es muy triste lo que está pasando con Citgo. Es sumamente triste, marca el fin de un buen manejo de la industria petrolera con todas las garantías para poder cumplir con las exigencias que tiene el Estado venezolano respecto a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar? Bueno, por eso nosotros insistimos tanto en el cambio político, en hacer que las personas se involucren y se organicen para producir un cambio político electoral cuanto antes en Venezuela. Este año la Constitución... que ese cambio, como te pregunto, pueda dar mejores frutos? ¿En quién creer y en quién confiar? Es la pregunta de la gente cuando hemos visto esos errores, como mencionabas, el caso Monómeros. Y a veces desde el gobierno se habla como que esa es la oposición apátrida, que pues ha pedido sanciones al país, que prácticamente hicieron perder Monómeros, aunque todavía el gobierno tiene allí un trabajo para su recuperación. Pero entendemos que dentro de la oposición hay diferentes factores en que incluso no se plegaron a esas solicitudes de sanciones en el pasado. Claro. Y que han presentado otro tipo de propuestas, pero lamentablemente a veces estos discursos de centro, moderados o otras voces de la oposición no llegan a todos los sectores. Sí, hay todavía una dinámica muy emocional alrededor del tema electoral. Pero bueno, nosotros estamos aquí para insistir en la seriedad de la política, para insistir en un discurso que ha sido, responsable y que ha sido serio en sus planteamientos. Y en eso hay que seguir porque tarde o temprano, a base de educación, de formación, de repetir y repetir las mismas ideas, pues cada vez más personas van entendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Siempre decimos,
Si a la hora de escoger el directivo o el gerente de una empresa, lo primero que hace una persona, porque se trata de un bien muy importante para él, es leer las credenciales, leer la trayectoria, leer la experiencia de esa persona, pues cómo no tenemos que ser muy exigentes para pedirle las condiciones que debe reunir un jefe de Estado en Venezuela. Nos hemos equivocado mucho en los últimos 20 años, muchísimo a la hora de escoger quién va a dirigir los destinos de este país. Y tarde o temprano, pues esa reflexión tendrá que llegar hasta el último venezolano que ejerza su derecho al voto, porque es la única manera. Y si captamos esto con profundidad, Rosa, nos vamos a dar cuenta que el país es en nuestras manos. Sí. O sea, no está en manos solamente de quien representa, está en manos de los representados que a la hora de escoger, pues no se pueden volver a equivocar. Mercedes, vamos a ver algunos de los comentarios que nos han realizado a través de las redes sociales. Iván López te dice lo siguiente: no todo está perdido en el país, y esto lo pienso cuando escucho a Mercedes Malavé esbozando sus ideas políticas. Lo tienes claro, amiga, que siga ese buen trabajo difundiendo, mereces oportunidades, es lo que quiere decir por acá. Muchas El abogado gracias, Darío Lozada también nos escribe: buenas tardes, ¿no le parece a Mercedes Malavé? Dice lo siguiente: en cuanto al ingreso indexado y combatir la guerra económica, que los bonos son importantes y que deberían también adherirlo a las prestaciones sociales para asegurarnos el futuro económico adquirido por nuestro esfuerzo. Bueno, y que aquí evidentemente las prestaciones sociales son del salario y no de los bonos. Ese es uno de los problemas, señor Darío. Bueno, estos son los comentarios que les realizo. Exactamente, la Constitución habla del salario. Ahora, yo sí creo, Rosa, que el tema de los pasivos laborales se puede renegociar, se puede estudiar, se puede analizar, se puede llegar a un acuerdo. Lo que no se puede hacer es pensar que lo estamos haciendo perfecto porque estamos dando unos bonos, ¿no? Los bonos no están en la Constitución. Lo que garantiza la Constitución es un salario indexado a el costo, el precio de la canasta básica. Esa es la obligación. Eso es lo que está previsto desde el año 99 hasta hoy. En nuestra Constitución. Por aquí, Jerry Colmenares le dice lo siguiente: espero sinceramente que usted forme parte del gobierno de María Corina por su conocimiento de las necesidades actuales para pelear la profunda crisis que ha dejado el chavismo. Un fuerte remedio nos toca para salir adelante. Y Ana Julia Rojas le pregunta que cuál es su posición, que excelentes sus argumentos, pero que si va a ser candidata también a la presidencia. No soy candidata. Siempre hemos dicho que hay que trabajar por una organización política de abajo hacia arriba, y estamos en eso, en esa tarea titánica, que por supuesto tiene que trabajar por el cambio político en Venezuela, por unas elecciones con todas las garantías y con toda la observación necesaria para que sea nacional e internacionalmente incuestionable. Las inhabilitaciones políticas no son legales y no dan garantías de una elección justa y transparente en Venezuela. Así que por ese cambio, por supuesto que estamos trabajando. A mí siempre me verán del lado del cambio político. Venezuela necesita un cambio. Yo lo he dicho muchísimas veces, 6 años más de Maduro serán una tragedia para este país en términos de cada una de las cosas que prevé la Constitución sobre el Estado social y en otras cosas que están muy orientadas al crecimiento económico, como es el tema del financiamiento, por ejemplo. Sería una tragedia en todos esos términos, humanitarios, políticos, económicos, sociales. Además, el principio de alternabilidad es un principio demasiado arraigado en los venezolanos. Es una cosa que nosotros llevamos muchas décadas viviendo y tenemos que volver a renovar ese principio de alternabilidad democrática, que es garantía de que aquí se vive el Estado de Derecho y no se pretende nadie eternizar en el poder como si fuera el dueño de este país. Yo creo que todo el mundo quiere cambio, Rosa. Yo creo que el porcentaje de personas que no anhelan un cambio en Venezuela están dentro del error muestral de cualquier encuesta. Yo creo que el deseo de cambio es inmenso, solo que es variado. O sea, no es un deseo de cambio uniformado. Es un deseo de cambio plural, diverso, variado. Algunos lo exigen y lo piden claramente. Otros, en cambio, están como secuestrados, pero quieren cambio, pero no saben a qué alternativa, no se identifican con ninguna alternativa, quieren cambio, pero sienten miedo de qué es lo que puede venir después. Pero el deseo de cambio es igual, es un denominador común que tienen todos los venezolanos en este momento, sí. y es un denominador apremiante, como cuando uno tiene mucha sed. La sed de cambio en Venezuela es grande, es apremiante, es urgente.
Y lo hemos visto en América Latina, que esa sed de cambio se ha materializado en los últimos procesos electorales, y por eso es la gran pregunta, que si se verá un cambio este año 2024 en nuestro país, en Venezuela, ese principio de alternabilidad que nos hablas y que hoy nuestros jóvenes no conocen hasta los más de 20 años. Imagínate tú. Así que bueno, vamos a la pausa, ya regresamos, no se aparten.